expositores, lo puede hacer con el nombre. Entonces, para cerrar un poco el tema de los divorcios o de los divorciados, aunque hemos tratado el tema del divorcio de manera un poco más general, hemos visto que la palabra de Dios es clara en el sentido de que Dios repudia el divorcio, está en la palabra de Dios, no repudia a las personas, eso también lo aclaramos, pero para el Señor el divorcio es algo que desagrada su corazón. Cuando el Señor Jesús es abordado con esa pregunta famosa de por qué Moisés dio carta de repudio, por la dureza del corazón, Jesús aclaró que eso no fue así desde el principio. Entonces, colocando ese tema tan claramente de que es la causa principal, la dureza del corazón. Luego hay varios que tratan el tema, Jesús mismo lo amplía en los evangelios, el apóstol Pablo lo aborda en el libro de Corintios. Entonces, creo que estamos claros en cuanto al contexto bíblico, la sabiduría bíblica, el consejo de la palabra de Dios respecto al matrimonio, respecto a los problemas del matrimonio, respecto a ese último recurso que es el divorcio y al nuevo matrimonio. Entonces, en ese sentido, no queremos de ninguna manera, ninguno de nosotros, ustedes, cualquiera de nosotros, salirnos del marco de la palabra de Dios. La aplicación en los contextos es lo complejo muchas veces porque cada caso es un mundo. Obviamente la palabra no cambia, pero las circunstancias son diferentes en cada caso. No se puede aplicar matemáticamente todo en estos aspectos de conflictos matrimoniales, separación, etcétera, etcétera. Entonces quedó una sola pregunta la anterior semana que no la respondimos y es respecto a líderes que son divorciados. Entonces esta pregunta va dirigida a Sergio y Elisa. ¿Puede un divorciado restaurado ejercer liderazgo en la iglesia? La pregunta que ustedes hicieron. Entonces, te paso la palabra, Sergio. Adelante. Amén. Gracias, hermano Munir. Hermanos, hay dos asuntos que tenemos que aclarar en la pregunta. Primero, ¿qué entendemos por líder? Y segundo, ¿qué entendemos por restaurado? En la iglesia hay liderazgos y hay cargos de autoridad. Por ejemplo, si yo ejerzo mi ministerio como maestro, eso es el ministerio que el Señor me ha dado, pero no tengo un cargo de autoridad en la iglesia, como efectivamente no lo tengo. Yo no tengo un cargo de autoridad en la iglesia en la que ahora me congrego aquí en Valle Grande, pero ejerzo mi ministerio como maestro. El pastor muchas veces me invita a compartir la palabra, a enseñar, o ahora mismo en esta reunión estoy ejerciendo un rol de liderazgo porque me están cediendo la palabra. Entonces, en ese sentido, tenemos que clarificar muy bien qué es un liderazgo y qué es un cargo de autoridad. Cargo de autoridad es si me nombran anciano o diácono y si tengo un rol específico de que cumplir dentro de la iglesia local, la congregación local. En ese sentido, el liderazgo está abierto para todo el mundo según el Espíritu Santo le guía a que ejerza. Dice la palabra de Dios claramente en Corintios que el cuerpo es diverso y el Señor usa según Él quiere. Entonces, si en el caso de que yo me haya divorciado y me mantengo divorciado, el pastor puede invitarme a dar una clase a la iglesia o me pueden invitar aquí a Braihop y me pueden decir, hermano, por favor, quisiera que usted comparta la palabra y no habría ningún impedimento. Entonces, por eso la aclaración es importante. Ahora, segundo, ¿qué se entiende por restaurado, un divorciado restaurado? Me imagino que una persona que ha pasado un proceso de divorcio ha quedado con heridas, ha quedado dañado y esa persona necesita una restauración. Entonces, definitivamente, si su corazón está amargado o está con dudas, es mejor que no ministre hasta que no sea 100% restaurado.
Es bueno acompañar a esas personas. Yo ya les compartí mi testimonio cuando era copastor en la iglesia, en la comunidad cristiana Cochabamba, allá en Cochabamba. En nuestro grupo familiar, nuestra iglesia por la casa, se llenó de personas divorciadas y el Señor nos enseñó a acompañarles, a ministrarles. Y en este sentido, muchas de esas personas ejercieron liderazgos tremendos una vez que estaban ya, digamos, restaurados. Ahora, un cargo de autoridad, eso yo no quisiera poner una ley sobre ese tema, por ejemplo, que ser un cargo de autoridad de diaconisa o de anciano. No hay mucha claridad en la palabra sobre si sí o no. Yo ahí dejaría en libertad, digamos, a las denominaciones, porque lo que no está prohibido en la palabra puede estar permitido. Ahora, el otro sentido de comprender restaurado puede ser que se ha vuelto a casar, pero no creo que ese es el caso de la pregunta, ¿no? Simplemente habla de restaurado, pero vamos a avanzar para, digamos, aumentar la riqueza de la respuesta, ¿no? Una persona que se ha vuelto a casar siendo divorciado, ya lo dije en la anterior clase, yo hago la diferencia entre cuándo se divorció esa persona. Si fue antes de conocer a Jesucristo, yo entiendo que el nuevo nacimiento por el Espíritu Santo lo hace una persona totalmente nueva. Así dice Corintios, todas las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Hay un nacimiento real, un empezar de nuevo completo. Eso está en Juan capítulo 3 también, cuando el Señor habla de nacer de lo alto. Dice, no te maravilles que es necesario que todos nazcan de nuevo o nazcan de lo alto. Y entonces, si una persona ha nacido de nuevo y se ha casado, o sea, se divorció antes de conocer a Cristo y se casó o conoció al Señor y se casó después, esa persona puede ejercer un cargo de liderazgo, en mi opinión. Puede llegar a ser anciano, diácono, sin ningún problema, porque ya es una persona nueva. Las cosas viejas pasaron. Ahora, si se divorció siendo cristiano y se volvió a casar siendo cristiano, obviamente no le vamos a negar la comunión en la iglesia ni nada. Es un hermano que está tratando, una hermana que está intentando rehacer su vida, pero por amor al pueblo, por amor al estándar que ha puesto nuestro Señor, al matrimonio, es algo que debemos consagrar, digamos, nuestras vidas a defender, a echar. Yo a esa persona no la pondría como cargo de autoridad, porque el cargo de autoridad inmediatamente implica un ejemplo fuerte. O sea, uno mira y dice, bueno, así tiene que ser, ¿no? La palabra dice que el anciano no debe ser casado con una sola mujer, así dice en 1 Timoteo. Y si asumimos que el pacto del matrimonio es un pacto por toda la vida, ya una persona lo hace conscientemente delante del Señor, entonces podría darse a esa acusación, ¿no? Y Satanás pudiera usar eso para destruir la vida de esa persona o de su pareja, precisamente porque está en una situación que puede ser señalado, ¿no? Puede ser señalado. Entonces, yo a esa persona le animaría a que ejerza su ministerio, a que cumpla su rol en la iglesia, lo que el Señor le ha dado a hacer, y va a ser una bendición. De cualquier modo, es un hermano como cualquier otro, y no hay por qué apartar, estigmatizar a los hermanos que han pasado esta experiencia dura, y permitir que el Espíritu Santo mismo, bueno, restaure esa vida y nos bendiga a todos a través de ella. Eso sería en cuanto a mi respuesta, Munir. Gracias, Sergio. Me gustaría complementar algunas cosas. Primero, aclarar que este es un espacio interdenominacional de diálogo entre líderes. Tenemos que primero partir de allí, porque puede haber diferencias entre una denominación y otra en cuanto a la interpretación de ciertos textos o en cuanto a ciertas prácticas que tenga la iglesia. Hay iglesias que son mucho más radicales
en cuanto a no permitir que un divorciado ejerza liderazgo. Hay otras que son más abiertas en ese sentido. Entonces, estamos en un espacio de gente madura, que somos los líderes, gente madura, dialogando. Bright Hope no es una iglesia, Bright Hope es una organización, y quien determina los aspectos que tienen que ver con el liderazgo son las iglesias y las denominaciones, y en ese sentido respetamos a cada una de ellas. Entonces, sin embargo, creo que la mayoría de nosotros necesitamos dialogar estos temas porque son temas del día a día. Todo el tiempo estamos lidiando con situaciones de líderes en problemas matrimoniales, en separaciones, en nuevos matrimonios. No es ajeno a nuestra realidad. Estamos realmente en un mundo quebrado en el sentido de la unidad familiar y cada vez vamos a tener más casos en ese sentido. Entonces, obviamente, como dijimos antes, la palabra de Dios enseña que el obispo debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga a sus hijos en sujeción, etcétera. Ese es el consejo de la palabra de Dios. Ese es el modelo bíblico, es el ideal bíblico. Y cuando alguien que es líder es restringido por una situación así en alguna de las denominaciones, ya no me voy a ir a interpretar lo que dice, sino me voy a ir a la consecuencia. Si hay un líder que en una denominación es restringido por haber sido divorciado y recasado o divorciado, el asunto de su restricción, lo que quiero entender y quiero que también usted lo entienda, si esa es la posición de su denominación, es que no tiene nada que ver con el pecado o con la culpa de la persona. Obviamente, todo creyente que ha fracasado en cualquier área de su vida y busca restauración y es restaurado, Dios echa sus pecados al fondo del mar, Dios lo levanta, Dios lo ama, Dios lo restaura. O sea, no debemos tocar esa identidad de restaurado. Si lo restringimos para ejercer liderazgo, es por causa de los demás, es por causa del testimonio, para que el testimonio del Señor no caiga en descrédito. Muchas veces una persona que ha fracasado en algo, si bien Dios lo puede usar en muchos aspectos, como decía Sergio, en el servicio, en varias áreas, quizás en algunas cosas no va a tener la autoridad necesaria para poder ministrar por lo que ha vivido. Eso puede darse el caso. Otra vez voy a dar 2 ejemplos más que no tienen nada que ver con una apreciación teológica. O sea, no voy a entrar en una apreciación teológica, sino en una apreciación práctica de casos que llegamos a conocer en diferentes iglesias, y no solamente en Bolivia, sino a nivel de otras naciones que nos ha tocado conocer. Hay pastores que han sido restaurados y su denominación los ha mantenido como pastores. Eso ha sido decisión de su denominación. Pero ¿cuál es la condición, creo, importante si un pastor llega a ser restaurado a pesar de haber fracasado? Es que la comunidad donde él está ministrando haya superado, haya restaurado, haya aceptado la situación de este pastor. Estoy hablando en general, no solo en el tema del divorcio o en alguna situación, el tema de los hijos, en cualquier situación, la comunidad juega un papel importante. La comunidad puede ser un freno y si ese pastor quiere imponerse a pesar de haber fracasado, a pesar de él mismo no estar calificado en esa comunidad, puede ser eso un problema porque no podemos imponernos. El testimonio es la vida. El testimonio es no lo que hablamos, es lo que somos. Entonces yo conozco a muchos líderes restaurados de cosas tremendas en el pasado y Dios los ha usado y son amados por sus congregaciones y la congregación quizás ha vivido parte de lo que ese líder ha podido vivir, ha sido parte y ha sido parte tal vez
de la restauración. Entonces, eso quería añadir a esta pregunta, pero como el tiempo avanza, usted puede hacer sus comentarios en el chat y luego Gaby va a estar leyendo, pero quisiera ir a la siguiente pregunta. Entramos a otro tema muy tratado en nuestras clases, es el perdón y la restauración. Hay una pregunta que dice, hablando de perdonar y pedir perdón, si una persona es egoísta y orgullosa, ¿cómo podemos lograr que aprenda a reconocer sus errores, tanto en la relación de pareja como de padres e hijos? Gaby y Sergio. Por favor, Sergio primero, es padre, es esposo. Gracias, Gaby, aunque también soy caballero y las damas van primero, pero está bien. Bueno, el ganar el corazón de una persona que tiene el corazón duro puede ser una batalla de muchos años. Quien el Señor le está encomendando esta tarea tiene que ser un cristiano, una cristiana que tiene mucha paciencia y que sin duda tiene una tarea misionera extraordinaria por delante. Primero, tome en cuenta que grandes líderes en la iglesia tienen ese perfil, empezando por Pablo, personas como Juan o Jacobo, su hermano, apodados por el Señor Jesucristo como hijos del trueno, o eran de un carácter, digamos, muy temperamental, muy intemperante, ¿no? En realidad, la iglesia está llena de personas que tienen ese perfil y que algún momento llegaron a doblar rodillas, a quebrarse delante de Dios, y ese mismo poder, esa misma fuerza de carácter ha sido usada por el Señor para hacer grandes cosas. Entonces, si usted está batallando frente a una persona así, yo le animo a que persevere. Ahora, algunos consejos prácticos de cómo ganar. Bueno, el Señor nos ha dado en el Sermón del Monte algunos consejos, y también el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 12, está una porción que quiero leer. En el libro de Mateo, la palabra principal es esa, que amemos a nuestro enemigo, y que si esta persona no es tu enemigo, entonces tienes el trabajo aún más sencillo. Pero el mandato te lo ha puesto el Señor: ama a tu enemigo, y así tú eres perfecto, como tu Padre es perfecto. Alcanzas la madurez espiritual. Ahora, ¿qué dice el libro de Romanos? Brevemente voy a leer estos versículos. Dice así: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por lo malo, sino vence con el bien el mal. Estamos ahora aquí en Valle Grande y está haciendo mucho frío, y estamos precisamente encendiendo una leña y estoy viendo las ascuas de fuego. Y cuando el Señor nos invita a amar al que nos hace daño, o al que es duro, o al que es egoísta y no nos responde con bien el bien que le hacemos, lo estamos, como quien dice, metiendo al fuego, y el fuego lo va a derretir, el fuego lo va a deshacer. Si le devolvemos mal por mal, entramos a su juego, ya no con F, sino con J. Entramos al juego y ahí él nos va a ganar, porque pelear, si él me hace una ofensa, yo le devuelvo otra ofensa. Si él me ignora, yo le ignoro. Entonces estoy jugando su juego y ahí él es el que gana. Pero si me hace la ofensa y yo le devuelvo una sonrisa y una bendición, si me ignora y yo le recuerdo con una tarjeta o lo que sea, estoy amontonando ascuas de fuego y ese fuego lo va a derretir. Entonces, no seamos vencidos por lo malo, dice el consejo del Señor, y esto solo es posible, creo, por la obra del Espíritu Santo, que nos capacita, nos habilita
para hacer estas respuestas más allá de lo humano, de lo meramente humano. Entonces, esa sería mi respuesta. Gaby va a complementar sin duda cosas también muy importantes. Adelante, Gaby. Gracias, Sergio. Como tú decías, todo comienza en oración. En estos casos es ideal tener un compañero o compañera de oración para que sostenga la carga contigo, porque toma tiempo, es un plan a largo plazo. Hay que presentar la vida de esta persona, pedir que el Señor tenga misericordia, agradecer por la vida de esta persona. La gratitud nos permite ver a las personas como Dios las ve, ver los dones, ver las habilidades, ver aquellas cosas únicas con el que el Señor ha creado a alguien que es por la conducta solamente podemos catalogar de egoísta y orgulloso, tal vez otro defecto, pero el Señor ha puesto en él o en ella muchas cosas y la gratitud nos permite comenzar a ver esas cosas. Eso es muy importante. También hay que bendecirlo, hablando lo contrario de sus defectos, ¿no? Si es una persona orgullosa, darle gracias al Señor por su vida y decir gracias, Señor, porque en esta persona se está produciendo el fruto de mansedumbre, de humildad, de paciencia y orar de esa manera. ¿Cómo hacemos en la vida cotidiana? Yo quisiera dar tres cosas que se pueden hacer. Antes que eso, hay que saber que todo cambio empieza con uno mismo, que no podemos esperar que las otras personas cambien o que las otras personas se conduzcan como nosotros queremos. El instrumento de cambio en una familia seguramente vas a ser tú, pero el cambio que Dios quiere hacer realidad va a comenzar obrando dentro de ti. Primero hay que tener en cuenta que lo que esa persona dice o hace no te controla. El error en muchos es vivir como en piloto automático. Entonces, algo dice esa persona y tú ya reaccionas. Ay, otra vez se va a quejar, otra vez va a decir, otra vez va a hacer. Y te comienzas a permitir que lo que esa persona hace o dice gobierne tus decisiones, gobierne tus palabras, tus emociones. Y eso hay que cambiar, no tienes que ceder al piloto automático, sino estar atento a lo que esta persona dice para como habla Sergio, ver en amor. Se necesita que tú veas a esa persona en amor y te conduzcas de una manera contraria a la que te conducirías cuando estás en piloto automático. El otro punto es que en lugar de renunciar o de alejarte, recuerda que habíamos visto que cuando no hay esperanza en la casa, uno se da por vencido, renuncia, dice todo es en vano, es la enfermedad del fatalismo. Pero en las relaciones familiares no debes renunciar ni permitir que haya este deseo de alejarte psicológicamente, físicamente, emocionalmente de esa persona. Más bien tiene que haber una aceptación positiva. Tú tienes que aceptar a esa persona y verla como la ve Dios. Dios tiene propósitos para esa persona, Dios quiere obrar a través de esa persona, quiere hacerse conocido a esta persona y para que esta persona también sea transformada a través de la obra del Señor Jesús y uno pueda ser testigo de ese cambio, ¿no? Entonces debes generar esa aceptación positiva, saber que primero tienes que cambiar tú y después va a cambiar esta persona. Y ahora tienes que afirmar en esa persona las cosas que tú quisieras ver. Por ejemplo, es una persona egoísta. La palabra contraria a egoísta es generoso o, usando términos del diccionario, alguien que pone el interés de los demás antes que el suyo propio. Entonces tienes que ser activo buscando esta cualidad positiva en esa persona, aunque sea chiquitita, y afirmar. Digamos que es un tío súper egoísta que solo compra cosas para él y que nunca apoya en la casa y que todo quiere que se haga a su manera, pero un día agarra y comparte a todos, no sé, ha comprado pollo y es para que coman todos. Entonces uno tiene que afirmar
eso que Él ha puesto por los demás y decirle gracias porque eres una persona que se preocupa por los demás. Estamos muy agradecidos, nos encanta esta tu actitud. Y aunque sea chiquitito, el hecho de que una persona ve que se dan cuenta de lo positivo que está haciendo y reconocen lo positivo, genera un clic en su cerebro, ¿no? O sea, dice, ah, bien, se están dando cuenta que soy generoso. Y esa afirmación puede ayudar a que la persona vaya repitiendo las conductas de generosidad, las conductas de humildad que tú quisieras ver. Entonces, no esperes grandes cosas, pero en lo pequeñito tienes que estar ojo al charque, como se dice. En lo pequeñito, afírmalo y dile, gracias, me gustó mucho la manera en que trataste a nuestra hija hoy día. Lo hiciste muy bien. Y eso hace que las personas se vean valoradas y digan, lo voy a volver a hacer, lo voy a hacer más seguido. Esos son tres consejos que te puedo dar, ¿no? De que no estés en piloto automático y no busques alejarte o renunciar, separarte emocional, psicológico, físicamente de esas personas, que lo aceptes positivamente en el sentido de en oración buscar ver a esa persona como Dios la ve y que afirmes toda conducta, aunque sea pequeñita, aunque sea una palabrita, pero que tú digas lo que tú estás haciendo es bueno, es correcto. Esa afirmación va a ayudar a que esa conducta se repita más a menudo y tú también puedas ver los cambios. Esa sería, Pastor Munir, mi respuesta. Gracias, Gaby. Hay un tema interesante que nos han preguntado y quizás algunos de nosotros necesitamos resolverlo en nosotros mismos y es cómo perdonarnos a nosotros mismos o cómo ayudar a una persona a perdonarse a sí misma. Esa es la pregunta. Entonces, Sergio y Gaby, adelante. Bueno, generalmente en el tema del perdón, el perdón es un concepto celestial, eso es algo que viene del cielo, ¿no? Dios fue el que perdonó, el que preparó un camino, incluso sabiendo que nosotros íbamos a pecar, íbamos a cometer tremendos errores, Él hizo provisión. Entonces, el perdón es algo auténticamente celestial que nosotros como hijos de Dios tenemos acceso a esa capacidad de perdonar. Y obviamente el perdón que recibimos de Dios está basado en la obra de la cruz, no en nuestras fuerzas, no en nuestras buenas decisiones o en lo que podamos hacer para compensar el error, ¿no? Sabemos que si confesamos nuestros pecados al Señor, Él los perdona completamente. El problema está cuando las personas no sienten ese perdón, ¿no? Tú les dices, pero tú puedes perdonarte a ti mismo porque el Señor ha hecho provisión para ti, simplemente confiesa tu pecado y las personas van a decir, sí, he confesado mi pecado, yo sé que Dios me ha perdonado, pero no me siento perdonado. Entonces, el tema acá es trabajar con el sentimiento. El no sentirnos perdonados o el pensar que no merecemos ser perdonados es algo que tiene que tratarse. Generalmente hay muchas creencias equivocadas, ¿no? Aquí en nuestra cultura latina pensamos que nos tenemos que ganar el perdón, que el perdón se basa en el desempeño y más o menos así nos han educado en casa, que has hecho algo malo y la mamá está enojada y la única manera de que ella deje de enojarse es haciendo algo bueno por tu mamá. Entonces, de esa manera tú te ganas el perdón. Y eso es contrario a lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, si vas a ayudar a una persona a perdonarse a sí misma, mira que entienda bien la gracia y que rechace este perdón por desempeño. También muchas veces es que uno mismo está decepcionado de sus errores, ha puesto la línea muy en alto, pero no ha logrado alcanzar y se decepciona a sí mismo o se acostumbra a la culpa
o tiene la expectativa de que va a volver a pecar. Entonces dice, en vano voy a pedir perdón al Señor porque sé que lo voy a volver a cometer. Y todas estas creencias tienen que tratarse a través de la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios. Hay mucho que la Biblia tiene que decir respecto al perdón, ¿no? Por ejemplo, el Salmo 103, del 10 al 14 principalmente, ahí David dice, ¿no? Que Dios ha apartado de nosotros nuestras rebeliones, y así como están distantes el este del oeste, así alejó de nosotros nuestros pecados. También dice en ese mismo capítulo, Él no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, sino que su perdón ha sido abundante hacia nosotros. Entonces, ahí entra la palabra de Dios. Nosotros no vivimos en base a lo que sentimos, sino en base a lo que dice la palabra de Dios. Y hay que llevar a la persona que no se puede perdonar a esa situación, aunque ella no se sienta perdonada, aunque ella no sienta es que el perdón, la Biblia dice que ha sido perdonada y que ha recibido el perdón. Entonces, lo ideal es que la persona reconozca el problema, reconozca cuál ha sido el pecado, cuál ha sido el error, lo confiese y se reafirme en la verdad, la palabra por encima de los sentimientos. Estos son tan engañosos, pero las personas, incluso dentro de los círculos cristianos. Gaby, está mal tu conexión. Mientras mejora tu conexión, quiero pasar la palabra a Sergio para tu respuesta. Sergio, adelante. Claro que sí, hermano. Bueno, aparte de todo lo que Gaby ha compartido, yo no descartaría también la dimensión netamente espiritual y demoníaca del asunto. La Biblia nos enseña que luchamos contra un acusador, y así como vemos a este acusador en su obra en Job, por ejemplo, que intentó llevar la vida de Job a que él maldiga a Dios y se declare, digamos, fracasado por todos los problemas que le había pasado. Y así también en el Nuevo Testamento nos dice que es como un león rugiente buscando a quien devorar, etcétera. Entonces estamos advertidos que si él ve parte de nuestro pasado que no ha quedado resuelto delante del Señor en la cruz, él va a tener esa puerta para acusarnos y va a atormentarnos, y mucho de la falta de perdón a uno mismo viene de mentiras que vienen a la cabeza o vienen al corazón en forma de sentimientos, y son o pudieran ser de origen espiritual demoníaco. La solución para esto es muy sencilla. No necesitamos ni siquiera buscar a alguien que tenga ministerio de liberación o algo así. Es simplemente 2 o 3 hermanos, entre ellos un líder establecido en la iglesia, reconocido en la iglesia, invitarlo a que ore por mí, rompiendo cualquier cadena con mi pasado. Yo compartí alguna vez en esta comunidad también mi interpretación, el relato de Lázaro, cuando fue resucitado, cuando el Señor Jesucristo le devolvió la vida, le dijo a la gente que lo desate. Y para mí esta es una figura muy poderosa de la tarea de la iglesia. Todos venimos al Señor gracias al nacimiento por el Espíritu Santo, pero venimos con un montón de cosas del pasado que necesitan irse, como quien dice, desamarrando, desatando. Y esto no es de la noche a la mañana. Esto toma tiempo porque es en la medida de nuestra madurez. Vamos madurando y hay cosas que nos damos cuenta, pedimos perdón al Señor, corregimos, en fin. Entonces es bueno, si has tenido ya mucho tiempo una lucha con no perdonarte, algún área, algún asunto que has hecho en el pasado, que un líder y un pequeño grupo, 2 o 3 hermanos,
vengan, oren por ti, desatando cualquier cadena que te ate todavía al pasado. Y unido a esto, es muy importante comprender correctamente lo que es la salvación. Como bien decía Gaby, no se basa en nada que nosotros hayamos hecho o dejado de hacer. La salvación es un asunto entre el Padre y el Hijo, es un asunto al interior de la Trinidad. El Padre ha decidido perdonar y el Hijo se ha ofrecido como sacrificio para cubrir toda esa injusticia a nombre nuestro. Y como es un asunto entre ellos dos, a nosotros solo nos queda aceptarlo o rechazarlo. Y si lo aceptamos, es entendiendo que no hay nada que yo haya hecho en el pasado ni en el futuro que vaya más allá del sacrificio perfecto de Jesucristo. Si tú piensas que hay una obra que tú puedas añadir a la obra de Cristo, estás creyendo una mentira. Si tú piensas que hay un pecado que va más allá de lo que Jesucristo puede perdonar, estás creyendo una mentira. El Señor está, por así decir, hasta la última gota de sangre derramada para garantizar el perdón de todos nuestros pecados. Lo que nosotros podemos hacer para rechazar esa situación es voluntariamente apostatar de la fe. Decir, no, rechazo, no quiero saber más. Es un acto consciente, un acto voluntario de rechazar el sacrificio de Jesucristo por mi persona. Pero en tanto uno no haya llegado a ese punto de apostasía, entonces uno está cubierto por la gracia perfecta de Jesucristo y no hay nada en el pasado que escape a esa gracia, a ese perdón. Esto es muy importante entender, porque por unir la salvación a lo que hacemos o dejamos de hacer, o que si me sentía así o no me sentía así el día que yo me convertí, a veces le damos lugar a que el enemigo nos siga acusando y manteniendo en un pantano sin poder crecer en nuestra vida espiritual. Esa sería mi respuesta, Munir. Gracias, Sergio. No sé si quieres complementar algo, Gaby. ¿Te desconectaste hace un momento? Sí, se desconectó, pero no, me pareció magnífica la añadidura de Sergio. Ok, a mí me tocó compartir el domingo en mi transmisión en vivo el tema del perdón. Lo llamé la anatomía del perdón, tratando de meternos un poco más profundo en este tema, y realmente tenemos que ser maestros, todos nosotros, en pedir perdón y en perdonar. Tiene que ser una práctica diaria, no ocasional. Todos ofendemos, dice Santiago, no hay nadie que no ofenda. Todo el tiempo es una constante. Entonces, si vivimos una realidad de ofensa en nuestras vidas, tenemos que vivir una realidad restaurada de perdón y de pedir perdón. Y creo que la palabra clave aquí es la gracia de Dios, vivir la gracia de Dios, pasar de un concepto teológico de la gracia a una forma de vivir. Es lo que decía Sergio, ¿no? Si no hemos apostatado, entonces, ¿en qué estamos? Estamos en el lugar de la gracia de Dios, en el centro de la gracia de Dios. Y si alguien piensa que la gracia no tiene demandas, está equivocado, porque la gracia es la mayor demanda en la que vivimos, porque depende de Él, porque Él es el Señor, Él es el que ha muerto. Y quiero rescatar algo que decía Gaby hace rato en otra pregunta, de las palabras de afirmación. Cuando nosotros queremos ayudar a alguien a cambiar o a restaurarse, hay palabras de afirmación. Eso es lo que hace el esposo con la esposa. Y estaba pensando en las palabras de afirmación de Dios a nosotros, usando el lenguaje divino, ¿no? Como el Salmo 103 que mencionó Gaby, por ejemplo. Y hay otros textos preciosos en la palabra de Dios que nos hablan de que el Señor echó detrás de sus espaldas nuestras iniquidades, nuestros pecados, de que lo echó al fondo del mar.
Y cuando habla del nuevo pacto, dice, les aseguro que no me acordaré nunca más de tus pecados, de tus rebeliones. O sea, encontramos las palabras de afirmación correctas en la palabra de Dios hacia nosotros para afirmarnos. Cuando no nos perdonamos o cuando no perdonamos a otros, sigue todavía revolcándose el viejo hombre, ese hombre que quiere justificarse, ese hombre que tiene altas expectativas, que quiere lograrlas por sí mismo y está a un paso de entrar en el terreno de la gracia de Dios. Pero bueno, vamos a las preguntas que siguen. Quiero entrar a una pregunta interesante y es un tema de muchos, pero muy poco hablado, y es el tema de los hijos de los pastores. Y la pregunta dice, un pastor que tiene hijos alejados de Dios, ¿puede seguir siendo pastor? Y el que hace la pregunta dice lo siguiente, si es así, me parece que los hijos tienen injustamente la capacidad de arruinar el ministerio de su padre. Sé que esta puede ser una pregunta de muchos de nosotros, así que el pastor Miguel va a estar respondiendo y también el equipo puede complementar. Adelante, Miguel. Ok, gracias por la pregunta. Quisiera ir a 1 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 7, donde la palabra da requisitos para pastores y ancianos, y dice así, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo o pastor sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Y aquí viene la respuesta, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Versos 4 y 5 nos dan una pauta de la palabra del Señor. Dice que uno de los requisitos, la palabra que resalta a mi vista es el verso 2, la primera parte que dice, es necesario que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en obediencia, con toda honestidad, está diciendo, con toda seriedad, dignidad, respeto. Entonces, si quiero más hacer una reflexión a modo de respuesta, si los hijos son mayores de edad y ya no dependen económicamente o viven bajo el mismo techo del padre y se aleja del Señor el hijo, eso no le afecta directamente al pastor como pastor, pero sí le afecta como padre, porque como padre va a sentir ese alejamiento. Pero si los hijos son adolescentes o jóvenes que todavía dependen económicamente del padre y viven bajo el mismo techo, hay que ver cuál es la raíz del alejamiento de estos hijos de pastor en la iglesia. Puede ser porque son muy consentidos, puede ser porque son maltratados, o puede ser porque son ignorados. Estaba recordando cuando hace años atrás estuve en un congreso de pastores con nuestro hermano Alberto Motesi, y él nos dio un testimonio muy, muy profundo y dijo, el pastor de la iglesia falleció y la iglesia estaba llenita. Y cuando el director de ceremonia dice, ¿habrá algún hermano o hermana que quiera decir algo del pastor? Y se para una ancianita y dice, cuando mi nietito estaba enfermo, se cayó y no había quien me ayude, ahí estaba el pastor. Luego se para una pareja y dice, cuando nuestro matrimonio estaba por destruirse, allí estaba el pastor para ayudarnos. Y así sucesivamente, muchos hermanos, hermanas se pararon y dieron testimonio de la atención del pastor a sus vidas. Pero de repente ahí al fondo, un joven melenudo con ropa rota se para y dice, cuando yo necesitaba a mi padre, allí no estaba él. ¿Y quién es su padre? El pastor. El pastor no tiene que olvidarse que su primer ministerio como pastor es la familia y no la iglesia, porque es ahí donde empieza el resentimiento de los hijos hacia Dios y hacia la iglesia, porque dice, me ha quitado a mi padre, me ha quitado a mi líder. Entonces, queridos consiervos, tengamos cuidado de que nuestro primer ministerio es nuestra familia.
nosotros daremos cuentas al Señor primeramente de nuestra familia, luego del ministerio. A veces los pastores cometen el error de pensar que su trabajo es tan importante que pueden olvidarse de la familia. Pero recordemos que el liderazgo espiritual debe empezar en casa, mis hermanos amados. Si un pastor no está dispuesto a cuidar, disciplinar, enseñar a los hijos en respeto, en dignidad, entonces creo que no está calificado para dirigir la iglesia del Señor, porque eso es lo que dice aquí la palabra, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en obediencia, que los tenga en dignidad, en respeto, pero si eso no hace él, entonces ¿cómo cuidará de la iglesia? Dice. Entonces, querido pastor, querido consiervo, no permita que su función de pastor lo desvíe de su principal responsabilidad de ser pastor, primeramente de su hogar, de sus hijos. Eso es lo que yo podría responder a esta pregunta y también recomendar a la iglesia, ¿no? Cuando hay una observación como hace este joven o señorita o hermano que hace la pregunta, siempre debe ser con el fin de ayudar, no de condenar, ¿no? Porque muchos miembros de la iglesia piensan que los hijos son perfectos de los pastores, que no tienen que tener ninguna equivocación, ningún error, y al primer error o al primer pecado de cualquier adolescente ya lo están queriendo crucificar al pastor, y cuando ellos mismos muchas veces los miembros no están viendo a sus propios hijos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en eso también. Gracias, Miguel. Wow, qué tema, ¿no? Esto Sí. podría llevarnos una clase entera, ver la realidad, los casos y casos en la vida de los pastores y sus familias. Y cuando Miguel decía que los disciplinamos, que los llevamos a la palabra, y muchas veces lo que hacemos también es que los vacunamos en contra del evangelio. Ese puede ser un error que cometemos. Me llama la atención en lo que Miguel leyó de la palabra, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. No es un maquillaje. Yo no muestro mi familia solo para maquillar mi imagen. Yo tengo que trabajar con mis hijos en sus vidas, generando en ellos un amor propio a las cosas de Dios, un desarrollo de adentro hacia afuera, no impuesto. Muchas veces llevamos el púlpito a la casa, ¿no? Llevamos la forma que trabajamos o que desarrollamos en la iglesia, lo llevamos a la casa y más bien estamos haciendo daño. No es un tema nada fácil, no creo tampoco que se debe aplicar matemáticamente. Así dice la Biblia y 2 más 2 es 4, entonces tal pastor no puede ministrar porque tal hijo es así. Creo que esa matemática no funciona porque cada vida es diferente, cada caso es diferente. Miguel hablaba, por ejemplo, de hijos que dependen y que no dependen. Miguel hablaba también de cuestiones más profundas que pasan en la vida de las familias de los pastores, que no se resuelven aplicando la matemática bíblica. Hay que ver en profundidad qué es lo que está pasando y no creer también y hacer creer que las familias de los pastores pues, son los perfectos, ¿no? Es como que antes éramos católicos, teníamos la Virgen y los santos, ¿no? En el templo, y ahora que somos evangélicos tenemos a la Virgen y los santos, o sea, la esposa, la Inmaculada, y los santos son los hijos de los pastores. O sea, hemos cambiado nomás un poco la forma, pero hemos hecho una vitrina muchas veces insana, y nuestros hijos se resienten, nuestros hijos no quieren ser tratados en una burbuja dentro de la iglesia, y ellos pueden reaccionar de mala forma. Yo me acuerdo siendo pastor en la iglesia, un día mi hija me dice, papi, me quiero congregar en otra iglesia. Entonces usted dirá, ¿cómo? Y siempre fui respetuoso de sus decisiones de mis hijas. Era una iglesia de su colegio y quería estar a ella. Y interesante, ¿no? Yo iba, la dejaba, me iba a mi culto y volvía y la recogía. Y no le impuse a ella a decir, no, te vas a quedar aquí, porque aquí yo soy el pastor y qué va a decir la gente si mi hija se está yendo a otra iglesia. Entonces, para mí, como pastor, la vida de ella era importante. Si ella
quería crecer porque tenía un grupo de amigos allá. Amén. No me voy a rasgar las vestiduras. Y siempre traté de no imponer las cosas de la fe, sino de modelar y de enseñar de manera que ellas mismas, mis propias hijas, vayan creando, desarrollando su propia fe en Dios. Creo que ese es un arte, no es fácil, es un arte del espíritu, no es nada fácil. Y muchos pastores vienen de diferentes trasfondos de formación y también la vida que han llevado, y no es tan fácil de hacerlo y decirlo. Entonces tenemos que ser muy, muy sabios en este sentido y obviamente analizar cuáles son las causas principales por las que un hijo es rebelde, en qué manera el padre ha sido un mal testimonio en ese sentido, y como de alguna manera dice la pregunta, ¿por qué la conducta de un hijo inhabilita al padre que tiene un llamado, que tiene dones? Entonces no es una respuesta tan fácil de hacer. No sé si quiere complementar Absalón, Sergio, también, que son pastores y tienen experiencia en este caso. Sería muy bueno complementar un poquito sobre esto. El ejemplo nuestro es muy importante, pero llega un momento de crisis también en la vida de los hijos, ¿no? Y yo he sufrido en carne propia que mi hija mayor fue criticada por reír nomás en la clase. Ya había terminado la clase y entonces ya estaba riendo con las otras, y entonces una hermana todavía que estaba de ayudante de la profesora le llamó la atención públicamente, delante de todos, como siendo la hija del pastor. Mi hija se resintió y por casi 3 años no quería saber nada de la iglesia, ¿no? Porque le lastimaron en relación a lo que hablaban los hijos de los pastores. Entonces, al final, estuvimos orando con mi esposa, ¿no? Porque hablamos de buena, le hicimos entender muchas cosas, pero no. En el tiempo de Dios, Dios obró y naturalmente de por sí ella se involucró otra vez y hoy está metida hasta el moño en su ministerio. Gracias, Absalón. Sergio. Bueno, solo presentar el otro lado de la moneda, de que la historia bíblica de los hijos que salen mal a los padres es muy, muy antigua. En este caso estamos hablando de Caín, hijo de la primera pareja. No generó, o sea, sí hubo consecuencias, obviamente para la familia, me imagino para el corazón de los padres, situaciones de mucho dolor, pero eso no impidió a Adán y a Eva a seguir adelante y bueno, esperar que venga Set, ¿no? Yo muchas veces me he puesto a pensar en Eva en concreto como una mujer que comienza a sentir la culpa por todo lo que ha hecho al principio nomás de todo. Y era como para que ahí nomás la pare, se corte las venas y acabe la historia. Porque realmente estaba en un problema serio como mujer. Y luego al ver la situación de su familia, que sus hijos se andan peleando y asesinando, es muy duro, yo creo, para cualquier mujer. Pero ella decidió ir adelante en la vida, no se paró ahí, sino que la palabra que recibió de parte de Dios, de que de su simiente iba a venir alguien que pisaría la cabeza de la serpiente, hace de Eva una verdadera mujer de fe, una heroína que se sobrepone a la situación de sus hijos. Yo creo, hermanos, que con nuestros hijos pasa eso, no solamente puede afectar nuestro ministerio, nos afecta mucho más profundo que eso. Sus rebeldías o sus desobediencias nos deja a veces en el piso, postrados. Y yo creo que es difícil sacar las fuerzas para seguir adelante cuando vemos a nuestros hijos irse por caminos equivocados. Y ahí obviamente yo creo que nace del propio padre el decir, perdonen hermanos, perdonen iglesia, estoy tan afectado por lo que está pasando en mi familia que quiero pedir un descanso. Eso no significa que se arruina mi ministerio, no significa que ahí acaba todo lo que Dios va a hacer conmigo, no. Simplemente Dios me está ayudando a pasar, o me está haciendo pasar un trago amargo, una prueba difícil,
por un tiempo tengo que dedicarme a mi familia y no tengo que verlo como que el hijo me interrumpe el ministerio, sino como que tengo un enfermo en casa de COVID y tengo que aislarme y aislarlo para atenderlo. Es una actitud un poco diferente que sin duda Dios quizás quiere que aprenda ese líder cosas en esa época. Puede ser unos meses o puede ser unos años. Dios no va a dejar de usar a ese varón, a esa mujer, si es que permanecen fieles y con esperanza de ir adelante de lo que Dios puede hacer. No va a dejar de usar, eso tengan por seguro. Pero puede ser un signo de alerta para que dejemos por un tiempo el ministerio y nos aboquemos a este ministerio. Y en eso, en la parábola del hijo pródigo nos ayuda a todos, porque este padre maravilloso tuvo un hijo que decidió irse y listo, pero él salía a verlo todos los días si es que volvía. Entonces, nuestra actitud sea esta, hermanos, nunca perder la esperanza, porque el amor todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Y si amamos a nuestros hijos, pues hemos de seguir esperándolos, aunque eso nos cueste cambiar un poco nuestro estilo de vida. Gracias, Sergio. Y quizás quitarnos la idea de que el ministerio es un trabajo, ¿no? El ministerio es tan parte de nuestra vida que eso a veces nos complica, ¿no? Y el primer ministerio, como decíamos, es mi familia, es la familia. Entonces hay tiempos y hay tiempos en los que Dios nos enseña, en los que Dios quiere de nosotros, demanda de nosotros cierta atención. Estaba recordando al famoso evangelista Billy Graham. Billy Graham tuvo un hijo que le salió rebelde, ¿no? Ustedes saben eso, y por muchos años se mantuvo rebelde. Y como dice Sergio, volvió al Señor y ahora es el que le ha sucedido en el ministerio, su hijo Franklin Graham, que ahora es el que lidera el ministerio de Billy Graham, y en su momento fue uno de los hijos apartados. Recuerdo otra hija que tenía Billy Graham, una hija mujer, una maestra. Yo creo que no, he conocido muy pocas maestras de la palabra con esa talla, esa calidad de la hija de Billy Graham. Y cuando uno los compara y dice, wow, ¿de dónde salió esta maestra y de dónde salió este hijo rebelde? Tenemos que entender que nosotros no somos dueños de la vida de ellos. Dios nos los da como responsabilidad para influirlos en el temor de Dios, en el amor de Dios. Y un día ya no vamos a estar nosotros y ellos van a tener que seguir tomando sus propias decisiones. Por eso me encanta ese concepto de honestamente, con honestidad. Podríamos decir en la vida real de seres humanos que todos los días necesitamos de la gracia de Dios. Y como líderes tenemos que ser transparentes y honestos y decir, bueno, si me he equivocado, ayúdame, Señor, para tratar con mis hijos de la mejor forma. Muy bien, dado que el tiempo avanza rápidamente, quiero pasar la palabra a Pastor Absalón y quisiera que hablemos algunos temas de iglesia y familia. Y una primera pregunta es, ¿pueden las mujeres solteras ser líderes? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Pastor Absalón Rojas. En el libro de Joel, capítulo 2, el versos 28 y 29, encontramos que permite, ¿no? Está diciendo que cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. El 29 también, sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu. Eso se vuelve a confirmar en el Nuevo Testamento, ¿no? Nuevo pacto, en Hechos capítulo 2, versos 16 y 18, ahí encontramos también que está mencionando, ¿no? Y en realidad la pregunta, ¿pueden las mujeres solteras ser líderes? Bueno, pueden. La respuesta, mi opinión, es que pueden ser líderes, ¿no? Ahí más bien yo diría, ¿no? Que la pregunta se podría hacer tanto para mujeres como para varones. ¿Pueden ser los solteros, los varones líderes? Y la respuesta, claro, ¿por qué no? Y si queremos poner un ejemplo, podríamos poner la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no?
como ejemplo de liderazgo y que era soltero, ¿no? Entonces, es importante notar que siempre que si es varón o si es mujer, ¿no? Que puedan rendir cuenta. Y no me refiero solamente a la parte administrativa, sino también de su vida personal y que realmente puedan trabajar en equipo dentro de su liderazgo. No hay ninguna diferencia, no hay ningún problema aquí, porque si uno mira también, tal vez alguien está diciendo ejemplo bíblico, ¿no? Encontramos en el mismo libro de Hechos, en el capítulo 21, el versículo 8 y 9, en el Nuevo Testamento, encontramos que las hijas de Felipe, el evangelista, tenían ministerio de liderazgo y profetizaban, ¿no? Entonces ahí vemos con toda claridad, ¿no? Un respaldo también. Y si vamos a ver en el contexto de Pablo, ¿no? Dentro del ministerio de Pablo y también hoy no vemos que el liderazgo femenino esté prohibido. Uno va al Antiguo Testamento y encuentra muchas mujeres que ejercieron el liderazgo, y si va al ministerio de Pablo, cómo las menciona, ¿no? Por nombre, y cómo fueron útiles en el ministerio, ¿no? Entonces, dentro del ministerio de nuestro Señor también, Jesucristo, encontramos, y si vamos a ver la palabra en Gálatas 3:28 también, delante del Señor no hay varón ni mujer, ¿no? Entonces, creo que esta respuesta está en relación a la parte bíblica, ¿no? ¿Puede una mujer joven ser líder? Por supuesto que sí. No habría ningún impedimento siempre que el testimonio, ¿no? De la mujer, de la joven, en este caso, esté acorde con la palabra de Dios. Gracias, Absalón. Quisiera mencionar algo con mucho cuidado, con sumo cuidado de no ofender a nadie. Entendemos que hay denominaciones que son muy cerradas en el tema del liderazgo de la mujer, y quiero disculparme si es el caso de algunas aquí en esta sala. Lo que voy a compartir o voy a mencionar no es un ataque ni es para crear un problema, ¿no? Hay otras denominaciones que sí aceptan el liderazgo de la mujer. En ese sentido de respeto, por favor, entiéndanme bien, quiero decir lo siguiente. Cuando estábamos analizando la pregunta, y aquí en este grupo hay muchas mujeres, ¿cómo nos sentiríamos nosotros los varones si la pregunta dijera, ¿pueden los varones solteros ser líderes? Me pongo en el lugar de las mujeres y cómo nos sentiríamos los varones si nos preguntaran aquello. Con las aclaraciones bíblicas de que hay un orden en el hogar, el varón es la cabeza de la mujer, no es el que está encima de la mujer, es la cabeza, igual que el pastor es cabeza de la iglesia, no está encima de la iglesia o el líder de la iglesia. Habla de funciones, habla de roles, el varón tiene un rol, la mujer tiene un rol. En ese sentido no vamos a entrar en el tema de las diferencias que hay entre un varón y una mujer, pero pienso, hermanos, que debemos orar sobre este tema respecto a ese asunto de haber colocado a la mujer en observación respecto a su liderazgo, sea soltera o no soltera. Creo que eso es algo que debemos superar en nuestra cultura evangélica. Repito, pidiendo perdón a las denominaciones o iglesias que asumen que la mujer no puede predicar o no puede ser pastor o pastora. Al margen de eso, no voy a entrar en discusión porque entraríamos en muchas discusiones, pero cuando nosotros en nuestra iglesia invitamos a algunas mujeres a ejercer el liderazgo en el cuerpo directivo, fue una bendición para nosotros. No estoy diciendo que sea lo que tú tienes que hacer, pero es necesario, creo, superar un poquito este problema de colocar en duda si una mujer puede o no liderar. Pastor Absalón, te hago la segunda pregunta. Dice así: pienso que la iglesia es perfecta. La Biblia dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
Esa es la afirmación. El problema radica en las personas que conforman la iglesia. ¿Es así? Esa es la pregunta, Absalón. Sí, creo que aquí no habría que diferenciar, ¿no? Porque la pregunta no está, bien directa, ¿no? Entonces hay que diferenciar entre lo que es la iglesia y las personas. Es muy probable que el problema radique en la inmadurez de las personas, ¿no? Y las pruebas, según la Biblia, es las que nos hacen madurar y nos hacen también, es importante que podamos profundizar en la palabra de Dios, ¿no? La iglesia somos las personas, por eso decía que la pregunta estaba un poquito ambigua, ¿no? Entonces, una cosa es la iglesia y otra cosa es las personas. A la pregunta de la iglesia del Señor, por supuesto, está en el proceso, ¿no? Por eso es que Pablo dice que todos apuntemos hacia la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿no? Entonces, consideremos eso y si nosotros crecemos, si nosotros maduramos en la profundización de la palabra del Señor, entonces vamos hacia la perfección, ¿no? Entonces, qué importante es para cada uno de nosotros que podamos considerar ese aspecto, ¿no? De que como iglesia podamos crecer en el Señor para que podamos ir hacia la perfección. En Filipenses dice, estando persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará, pero hasta el día de Jesucristo. Gracias, Absalón. Gaby, te hago una última pregunta para que vayamos ya a las preguntas del chat. Y es la siguiente, y con esto vamos a cerrar la ronda de preguntas. Dice, ¿qué hago si en mi familia todos están enojados contra Dios? Adelante, Gaby. Gracias, pastor. Bueno, pues todo comienza de rodillas, ¿no? Nosotros somos los que creemos al Señor y a través de la oración vemos que lo imposible se hace posible, especialmente cuando se trata de la salvación de las personas. En este caso, la palabra del Señor dice en Romanos 1:18 para adelante, que hay un proceso en el cual la mente, la conducta de las personas pasa para renegar del Señor y estar enojados contra Él, ¿no? En este sentido, nosotros debemos perdonar a estas personas. Lo más probable es que te han dicho cosas que te han lastimado, que han hablado mal del Señor, que han criticado la fe, que la han insultado. Entonces, tú tendrías que perdonar y también pedir al Señor que perdone. La palabra está llena de promesas y versículos bíblicos que nosotros podemos orar pidiendo al Señor que se manifieste a ellos, que les lleve convicción de pecado, que los saque de muerte a vida, de las tinieblas a la luz. Y hay que orar idealmente con un compañero de oración, orar con fe, con esperanza y amor. Sabemos que la palabra dice que Dios no quiere que ellos perezcan, sino que procedan al arrepentimiento. Y también hay que pedir que el Señor te hable, que te diga qué es lo que debes hacer, que te guíe en ese sentido, qué es lo que debes hacer o decir para que seas de testimonio. En tu vida cotidiana, lo más probable es que tu conducta va a hacer la diferencia, más que palabras de tienen que ir a la iglesia, tienen que aceptar al Señor, ustedes son pecadores, ustedes se van a ir al infierno. Es tu conducta, como hablaba Sergio al inicio, de cómo se comporta un cristiano frente a aquellos que no son cristianos, qué es lo que el Señor nos dice en el Sermón del Monte. Y tiene que haber en tu conducta eso y también palabras de pacificación, palabras de perdón, palabras de afirmación. Lo que no necesitan esas personas es ver a esa cristiana, cristiano que reclama, que reniega, que los acusa, que se muestra moralmente superior. Ellos necesitan ver a Cristo mismo.
Y el Señor Jesús por los pecadores se despojó, se dio completamente. Entonces es necesaria oración y es necesario que en la oración el Señor obre en tu vida de tal manera que puedas reflejar a Cristo con tu conducta, especialmente una conducta que modele lo que el Señor Jesús puso en el Sermón del Monte, en Mateo 5, 6 y 7. Gracias, Gaby. Gracias a todos. Estaba revisando el chat y no encuentro muchas preguntas, más son algunas opiniones que se han vertido respecto a los temas y obviamente respetamos las opiniones vertidas de los temas que hemos hablado y no sé si ustedes han encontrado alguna pregunta. De todas maneras, yo he anotado dos preguntas en el camino. Dice así, ¿cuándo y por qué se dejó la costumbre de los padres de no buscar esposa para sus hijos, siendo que este tema fue una tradición bíblica de los patriarcas de la fe? No sé, tal vez Sergio puede ampliarnos un poquito, porque esto es parte de una cultura, por ejemplo, la cultura árabe todavía practica el tema de que los padres escogen esposa para sus hijos y vemos también en la cultura judía este tema. Y quiero primero, desde mi punto de vista, mencionar que hay muchos temas culturales que a veces los confundimos como si fuera la palabra de Dios, como que no cambia. Si encontramos un tema cultural en la cultura judía, cuando el apóstol Pablo dice, por ejemplo, que la mujer calle en la congregación, hay un principio y hay un tema cultural. Y a veces confundimos el tema cultural con el principio. Y no tenemos que mezclar. Lo mismo podría pasar en varios casos en que en el Antiguo Testamento tomaban más de una mujer, no era el diseño de Dios, fue parte del contexto que vivieron. Los patriarcas tenían varias esposas, hubo problemas de incesto, hubo tantos problemas del momento, del entendimiento de la cultura, en los cuales tenemos que aprender a discernir cuáles son los principios de la palabra de Dios, cuál es el diseño original de Dios, cuál es el principio original de Dios. Ese es un ejercicio interesante, ¿no? Colocar aspectos culturales de la palabra o que tienen que ver con el tiempo, con el autor, con la situación, e ir filtrando para nosotros la sabiduría de Dios aplicada a partir de Cristo, a partir del Espíritu Santo en nosotros, a partir de una cosmovisión bíblica que va rescatando los principios fundamentales antes que los aspectos legales o culturales del texto bíblico. Entonces, tenemos que aprender a leer la palabra de Dios, pero es una opinión personal. ¿Tú tienes alguna idea, Sergio, sobre esta pregunta de los padres decidiendo la pareja de sus hijos? Adelante. No, querido Munir, el dato así histórico no lo sé. Coincido plenamente con lo que tú has dicho y yo creo que no podría añadir nada más. Ok, hay una pregunta más. Quizás Gaby nos puedes ayudar y yo complemento y con eso vamos cerrando. ¿Cómo podemos perdonar si una persona nos vuelve a lastimar? Esa es la idea de la pregunta. No está muy bien redactada, pero esa es la idea. Bueno, el perdón tiene que darse necesariamente, ¿no? Debemos entender que nosotros en lo personal lastimamos varias veces, que incluso habiendo el conocimiento de que nuestra acción o nuestra palabra lastima a alguien, y aunque haya la intención de no volverlo a hacer, lo cometemos. Entonces debemos, como dijo el pastor Munir, hacer de esta práctica del perdón algo diario, perdonar y pedir perdón. Es importante. Debemos estar preparados para esto. Debemos estar preparados para la reincidencia en las personas. En este caso, siempre va a haber que tengamos que perdonar 70 veces 7 y tengamos que obrar con ese amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el peso espiritual que tiene que tener el perdón, ¿no? Pero por otro lado,
para evitar que sucedan estas situaciones, si tú estés perdonando, perdonando y llegando al punto del martirio, hay dos consejitos que yo te daría. Si hay una buena relación con esta persona o si están buscando edificar y mejorar en la relación, entonces es muy bueno que ustedes puedan tener por escrito qué cosas que ha hecho el otro lastiman y qué consecuencias podría haber. Eso en la educación, en la crianza de los niños es muy bueno, que ellos sepan que hay reglas y que no hablamos de castigos, sino de consecuencias. Si ellos cumplen con la regla, hay una consecuencia positiva. Si ellos no cumplen con la regla, hay una consecuencia negativa. Lo mismo en las relaciones, hay que poner límites y trazar la cancha. Entonces tú puedes decir, cada vez que tú me lastimas con palabras hirientes o cada vez que me miras con esa mirada tan llena de enojo, me siento mal, entonces hacer entender a la otra persona que es esa conducta, esa palabra la que lastima y que eso se debe evitar, ¿no? Por otro lado, también si ya es un tema repetitivo que ya bordea lo que es maltrato, lo que es abuso, es muy bueno que tú puedas hablar con otras personas que estén en liderazgo en tu vida o que estén pastoreando o cuidando de ti y manifestar esa situación. No lo ocultes, no lo escondas. Cuéntalo a otra persona para que ore juntamente contigo y también pueda presentar esto a, bueno, hablar con la persona que está causando el daño. Sabemos que el Señor espera que si nosotros nos damos cuenta que estamos lastimando a otros, no solamente podamos pedir perdón, sino que en algunos casos es necesario que haya restauración y haya restitución. Para eso la iglesia debe crear esa atmósfera de conversar y de ayudar a la persona que está bajo una situación de tener que aguantar o sufrir y perdonar nada más. Tiene que haber esa posición de parte de los líderes de la iglesia que ayuden a establecer también lo que Dios dice que es correcto y que la persona que está lastimando entienda que su conducta, sus palabras lastiman y que debe haber un proceso de restauración y pedir perdón. Gracias, Gaby. Creo que con eso habríamos terminado ya la ronda de preguntas y también este módulo de familia saludable. A través de los grupos de WhatsApp también vamos a estar ya preguntando y compartiendo información para también darles su certificado de participación de asistencia a este módulo. Estamos dando un certificado por cada módulo. Entonces pónganse en contacto con su coordinador para recibir también su certificado. Y los que hacen el producto de los módulos, es decir, que van un paso más y hacen la tarea, entonces ellos reciben también otro tipo de certificación. No sé si alguno de los expositores quiere añadir algo más para cerrar. Munir, yo quisiera compartir algo que me parece muy importante a raíz precisamente de las preguntas y las actitudes frente a sí a veces, o ser muy tajante y decir así se hace, así no se hace. De cualquier modo, el autor Josh McDowell, a quien todos conocemos, nos da un consejo que yo lo quisiera recordar aquí. Nos habla de la triple P. No sé si ustedes han leído ese libro. La triple P dice precepto, principio, persona. Y él dice, normalmente en la vida cotidiana nos enfrentamos con ¿debo hacer esto o no debo hacer el otro? Y la respuesta de las culturas o las religiones ha sido sacar preceptos, ¿no? O sea, de decir, en tal situación haga esto. Los rabinos judíos tenían 633 preceptos, pero además los rabinos con los años comenzaron a añadir más y más y más. Hasta yo, cuando estuve en Israel, me topé con la sorpresa de que en Shabbat, en día sábado, nadie debía tocar el botón del ascensor, y los ascensores funcionan automáticamente, todo el día están sube y baja, porque es contra la ley hacer ese trabajo en sábado. Bueno, se puede llegar a esos extremos si queremos vivir en base a preceptos.
y de esa manera podemos echar pesadas cargas sobre la gente que nosotros no estamos dispuestos a llevar, y de eso nos ha librado el Señor. Entonces, pasamos a la segunda P, que es el principio. Por ejemplo, si nuestro hijo nos pregunta, papá, ¿por qué no debo mentir a mi hermana respecto de esta situación específica? Yo puedo responder diciendo, bueno, es que la ley es que no debes mentir, pero tengo que acudir a un principio general que me ayuda a entender por qué mentir no es bueno. Entonces le explico, le digo, mira, si tú mientes, vas a quebrar la relación de confianza con tu hermana. Ella ya no va a creer más en ti y luego ambos van a vivir separados. Con el principio, la gente ya no está sujeta al precepto solamente, sino tiene un criterio más amplio para decidir en su día a día. Pero aún así, el principio es impersonal. Es decir, es un asunto que depende de mi razonamiento, de mi voluntad, etc. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos ha habilitado el ingreso a la persona, la tercera P, la persona. Es porque el Espíritu Santo produce fe, es que yo me voy a mostrar fiable, porque Dios es fiel y no miente, por eso yo no voy a mentir. Y porque tengo la relación personal con este Padre maravilloso, me habilita para vivir una vida moralmente correcta y no estar pendiente de los preceptos. Entonces, solo quería recordar que animemos a nuestras iglesias, a nuestras congregaciones, a buscar a la persona, a buscar la comunión íntima con el Padre, a ser transformados por medio de la adoración en su presencia y la meditación en la palabra de Dios, que creo que es una de las deficiencias del tiempo actual. En Juan dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que yo os dé vida. Entonces les animo, hermanos, no nos peleemos por preceptos, vayamos al principio y si aún no estamos muy de acuerdo con el principio, vayamos a la persona. En el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, todos vamos a estar hermanados y de acuerdo porque de Él fluye todo esto. Y al comprender correctamente quién es Él, vamos a decir, sí, así conviene portarse, así conviene vivir. Y de esta manera también instruir en nuestras congregaciones. Solo eso y muchas gracias por su paciencia, su participación, que es una gran bendición, hermanos queridos. Gracias, Sergio. Excelente conclusión. La verdad es una persona, en realidad, es Jesucristo. Así que busquémosle a Él y encontraremos relacionalmente la fuente de no solo de la sabiduría, sino de la gracia y de la vida. Él es la vida.